Hola y bienvenidos al curso de electrónica para newbies. En vídeos anteriores vimos de manera rápida el proceso de los semiconductores, es decir, lo que sucede con el silicio o el germanio cuando se le incorporan impurezas. La importancia de la unión en la mayor o menor circulación de corriente por ella, la polarización directa o inversa, etcétera, etcétera. Ahora aplicaremos estos conceptos a los transistores y sus aplicaciones. Un transistor es un componente activo que tiene tres terminales donde dos de ellos corresponden a la entrada y otros dos corresponden a la salida, por lo que existe uno que es común para la entrada y la salida. ¿Por qué es activo? Porque si se aplica a la entrada una señal de tensión variable, se obtiene a la salida dicha señal modificada en amplitud. A lo largo de este vídeo aprenderás los secretos del transistor, sin ningún tipo de tabú. Un transistor está formado, al igual que un diodo, por una base de silicio dopada con elementos donadores o aceptadores, lo que caracteriza al cristal de acuerdo al número de impurezas, como cristal tipo P o cristal tipo N. Si agregamos al conjunto o cristal tipo P, el diodo estará formado por tres cristales. Si ahora a cada cristal sacamos un terminal, el diodo se convertirá en un triodo, es decir, un conjunto de diodos con dos barreras de potencial en lugar de una. Al conjunto del triodo se le llama transistor, y existen dos tipos principales de transistores de acuerdo a la disposición de sus cristales. Puede ser PNP cuando está formado por un cristal P, otro N y otro P, o un transistor NPN cuando tiene un cristal N junto a un cristal P y otro cristal N. Además, todos los transistores bipolares tienen localizados y nombrados sus patillas. Así, la primera patilla, la que indica el sentido de la corriente si es P o N, será el emisor. La base será la patilla que controla el paso de la corriente y el colector será el terminal que recolecta la corriente total del circuito. Hemos hablado que un transistor está formado por dos diodos en sentido opuesto, así que si utilizamos el siguiente circuito para polarizar directamente el primer diodo llamado diodo emisor, ya que el circuito está conectado entre la base y el emisor, podemos observar que la corriente del diodo emisor produce una corriente de base que cierra el circuito en el positivo de la fuente de alimentación. De ahí que la corriente por la base sea de valor negativa, ya que los electrones salen del terminal negativo, entran en el emisor y vuelven al positivo de la batería por la base, en su sentido real de la corriente. Más tarde veremos que utilizaremos el sentido convencional para no liar este tutorial. Si agregamos otra fuente de alimentación de mayor tensión eléctrica y la conectamos entre la base y el colector, es decir, en el diodo colector, porque es el segundo diodo que forma el transistor, y además lo conectamos de manera inversa, se va a producir un fenómeno especial que podrás observar como un aumento de la corriente por el transistor. Agregando otro amperímetro en el emisor, podemos ver el consumo total del transistor por todos sus terminales en una configuración de emisor común. Pero tenemos un problema, y es que fijándonos en la hoja de características del transistor, la corriente máxima por el colector debe de ser de 100 mA, y en nuestro circuito están pasando más de 6 amperios, lo cual sería desastroso para el transistor o el circuito, ya que lo quemaría. Para evitar que la intensidad de colector suba tanto, tenemos que agregar resistencias al circuito de manera controlada. La propiedad que tiene el transistor de aumentar la corriente de trabajo lo hace muy útil para utilizarlo como componente principal en la construcción de amplificadores. Pero claro, es necesario controlar las corrientes y tensiones que circularán por el interior del transistor para que no se produzcan fenómenos adversos como producción de ruido, quemaduras internas o destrucción por sobretensión y corriente. Para ello, analizaremos otro circuito transistor, pero esta vez lo polarizaremos desde la base, es decir, que la base será el terminal común en vez del emisor del circuito anterior. Puedes ver que cuando aplicamos tensión al diodo emisor se aplica una corriente a través de la base del emisor, pero cuando agregamos la fuente de alimentación del diodo colector se produce un aumento de corriente por el emisor que se reparte entre la base y el colector.
De ahí obtenemos la ganancia estática de corriente, que es la relación entre la corriente del colector y la corriente de emisor. Su valor siempre estará comprendido entre 0,95 y 0,99, ya que el coeficiente será menor de 1. El factor de alfa se suele tomar para comprobar qué parecidas son las corrientes de colector y la corriente de emisor, por lo que dependiendo del valor se pueden tener en cuenta que la intensidad de colector es igual a la corriente por el emisor, para así simplificar cálculos. De todas formas, para transistores de pequeña potencia este valor suele rondar los 0,99, mientras que los de potencia suelen ser superiores a los 0,95. Entonces, para valores cercanos a 1 de alfa, la intensidad de colector se considerará igual a la intensidad de emisor. Observa que la intensidad total que pasará por el transistor empieza por el emisor y sale por el colector, menos una pequeña parte que se va por la base, por lo que se puede decir que la intensidad de emisor es igual a la corriente de colector más la intensidad de base. Y como la ganancia estática alfa depende de la corriente de colector, entre la corriente de emisor derivando nos queda que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor multiplicada por la ganancia alfa, y la corriente de base es igual a la corriente de emisor multiplicada por el producto de 1 menos alfa. Para obtener valores adecuados de alfa, el transistor se construye de manera que la base sea mucho más delgada que el emisor y el colector, para evitar que haya una diferencia de potencial considerable en relación a la diferencia de potencial entre los otros dos cristales. Así que teniendo un transistor como he mostrado en la figura, la entrada estará designada por el diodo emisor y la salida por el diodo colector. Es decir, la entrada por el emisor y la base y la salida por la base y el colector, siendo la base común para la entrada y la salida de señal. Además, la corriente de salida se aplicará sobre una carga para poder sacar la señal. En el siguiente circuito intentaré explicar el proceso de amplificación mediante la variación de corriente por el interior del transistor. En la fuente del diodo emisor hay un potenciómetro que designa la corriente que circulará por el emisor. Acuérdate que en otros vídeos hablamos sobre la barrera de potencial y que era la tensión necesaria para romper los dipolos eléctricos de la unión de los cristales dopados. Recuerda que el valor era de aproximadamente 0,6 voltios. Pues puedes ver que variando el potenciómetro se produce una ligera corriente, pero que por la base no se manifiesta. Esta pequeña corriente es la corriente de fuga y que más tarde hablaremos de ella. Llegados a un punto de tensión de alimentación en el diodo emisor, la tensión de la fuente de alimentación de emisor tiene la suficiente potencia como para permitir el paso de la corriente a través del diodo emisor, por lo que se manifiesta una pequeña corriente a través de la base. El efecto práctico es que aumentando la corriente por el emisor, la oposición que presenta la barrera de potencial del diodo emisor va a ser menor al paso de la corriente, y por tanto la fuerza electromotriz que genera la batería del diodo colector va a atraer más electrones que lleguen a la base. Resumiendo, modificando la tensión aplicada entre el emisor y la base, se modifica la corriente de colector. Para ver mejor el efecto, calcularemos el factor de trabajo en variación de corriente en continuo. Modifico el potenciómetro a 500 ohmios para que se muestre mejor el efecto. Actuando sobre el potenciómetro, cuando empieza a conducir la base, tomo la primera medida. Teniendo en cuenta que según el fabricante la alfa de continua es de 0,99, eso nos da al calcular manualmente un valor de 128 microamperios de corriente en el colector para una corriente de emisor de 129 microamperios. En la segunda medida, para una corriente de emisor de 1,42 mA, tenemos una corriente de colector de 1,40 mA. Por último, para una corriente de emisor de 2,70 mA, obtenemos una corriente de colector de 2,69 mA. Si al circuito le agregamos una carga, el efecto de la corriente sobre esta carga se va a notar considerablemente, ya que pequeñas variaciones de corriente en el emisor van a producir grandes variaciones de tensión en el colector. Y como la misma corriente que circula por el colector también circula por el interior de los cristales, al caer una tensión en la resistencia de carga entre los terminales de emisor y colector, caerá también otra tensión, que como puedes ver es mayor que la variación de tensión entre los terminales emisor y base. Hasta ahora hemos utilizado dos fuentes de alimentación independientes para polarizar las uniones emisor-base y base-colector. En la práctica, y por cuestiones económicas, no es viable usar dos baterías, ya que en electrónica se pueden usar técnicas para producir diferencias de potenciales en varias partes del circuito.
Así un circuito como el siguiente, por ejemplo, la corriente que pasará por cada resistencia será la misma, pero la tensión que cae en cada una de ellas dependerá del valor de la resistencia. Ahora, si aplicamos la caída de tensión a un terminal del transistor, obtenemos las mismas funciones que las dos baterías, pero de una manera más económica. Así pues, el divisor de tensión obtiene dos tensiones diferentes a partir de una sola tensión VCC. A través de este divisor de tensión se establece una corriente IDIF que producirá una caída de tensión en RB1 y RB2. Y como lo que interesa es que la caída de tensión en el colector sea mayor que la caída de tensión en el emisor, se tiene que calcular que la resistencia de colector, en este caso RB1, sea mayor que RB2. En el transistor existen tres montajes especiales en los cuales el electrodo citado es el común para la entrada y salida, desde el punto de vista alterno. Ya hemos visto dos de ellos. El primero tenía el emisor en común con la entrada y la salida. En el segundo era la base la que hacía de terminal común, pero existe un tercero que se llama colector común y en él el colector es el terminal común para la entrada y la salida. Cada una de las configuraciones tiene una cualidad especial que configura el transistor para el trabajo en diversas situaciones y características que, para no hacerlo demasiado largo, veremos en siguientes vídeos. Así que espero que te haya servido esta primera parte y nos veremos en otro vídeo. Un saludo. Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka.